Bien, ya vamos a empezar la charla. Para nosotros es un gusto muy grande, la verdad, tener estas ediciones de conversas literarias, estas ediciones de encuentros en el Virrey de Lima, ¿no? Que se dan acá en esta librería tan bonita, ¿no? Gracias a Carola Sanseriero, que nos da el espacio para poder conversar con escritores, para que nos hable de su vida, de su trabajo, ¿no? Como también de sus miserias, como también de sus problemas, de sus traumas, todas esas cosas, ¿no? Algo que, digamos, puedo decir de estas charlas es que, digamos, hemos tenido escritores canónicos, escritores con proyección. ¿Qué está hablando? Bueno, lo que pasa es que eso pasa, ¿no? Cuando hay cuántas cosas son inevitables a veces, ¿no? Bueno, hemos tenido acá escritores, digamos, canónicos, escritores con proyección. Hemos tenido acá en estas charlas a escritores de la talla de Osvaldo Reynoso, de la talla de Miguel Gutiérrez, escritores con proyección como Carlos Arámbulo, como Luis Carlos Reátegui, ¿no? Definitivamente acá estamos muy contentos, definitivamente, con las charlas porque, y esto lo digo, digamos, no en son, digamos, de falsa modestia ni nada de eso, pero definitivamente en este sillón de acá, porque acá siempre se sientan los invitados, o sea, definitivamente no se sienta cualquiera, ¿no? En ese sentido, o sea, hay muchos escritores que publican, pero el hecho de publicar tampoco no te da, digamos, una legitimidad, ¿no? Y si algo yo he visto en Carlos, es definitivamente que se ha ganado una legitimidad, ¿no? Se ha ganado legitimidad dentro de una tradición narrativa que es definitivamente muy difícil, o sea, la tradición narrativa peruana, como bien sabemos, es una tradición narrativa eminentemente realista, es una tradición eminentemente mimética, o sea, es una tradición que muy abocada, muy alocada a recrear la realidad, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con propuestas como la de Carlos, uno dice, wow, ¿no? O sea, hay que ser, digamos, muy avesado, también muy valiente, también algo loco también en ese sentido, para apelar por una tradición o por un registro que no está muy desarrollado entre nosotros, ¿no? Obviamente Carlos no es el único que hace narrativa fantástica con cierta tendencia a la ciencia ficción, porque obviamente, digamos, la rareza no es una cualidad, o sea, lo que es la cualidad es la calidad, y obviamente en los libros de Carlos encontramos una cualidad que es netamente la calidad, ¿no? Hay una calidad, digamos, en formación, una calidad que está abriéndose paso de a pocos, y sobre todo algo que yo he visto en los libros de Carlos es que definitivamente sus libros están formando lectores, y eso yo creo que es algo muy importante, creo que un escritor, o sea, un escritor tiene que formar lectores, ¿no? Y en este sentido me gustaría ya empezar ya la conversa como tal, Carlos, en el sentido de, no te voy a preguntar, digamos, ¿no? O sea, cómo empezaste a escribir, ¿no? Eso ya creo que es parte, digamos, de la biografía de cada uno, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, obviamente, o sea, cuando un escritor o cuando alguien tiene cierta tendencia a escribir, o escribe, no sé, por un trauma de niño, o por alguna decepción de adolescente, no sé, que me dejó la chica que me gustaba, que no me invitaban a jugar fútbol, o sea, cualquier de esos traumas que siempre hay, ¿no? Lo que yo quiero preguntarte primero, Carlos, es ¿cómo así decidiste incursionar en la narrativa, pero por medio, digamos, de un registro no muy concurrido, ¿no? Como es el de la ciencia ficción, ¿no? Como es el de la narrativa fantástica, o sea, ¿cómo así, digamos, te lanzaste a este rol? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, de verdad me siento honrado de estar aquí, muchas gracias también a todos los presentes por acompañarme en este momento. Bueno, es curioso, ¿no? Porque yo decido hacer ciencia ficción no tanto por una decisión formal, ni que yo haya dicho, ya yo quiero ponerme a hacer ciencia ficción, ¿no? Simplemente que creo que era lo que más me gustaba, porque cuando yo empiezo a escribir, justo coincide con unos pocos años luego de que yo empiezo a leer. Yo no leí en el colegio, pero para nada, ¿no? Porque yo nunca me identifiqué con la literatura más canónica. Yo siempre me sentí mal cuando me mandaban literatura, pues, claro, no me daban de textos tal vez peruanos, ¿no? Pero me daban, me acuerdo clarísimo, Corazón, que yo detesté ese libro, aunque puede ser muy bueno, pero yo lo odié por completo. Odié El sí de las niñas, odié Mujercitas,
porque lamentablemente mi profesora de literatura nos daba eso para leer, ¿no? Vamos a calentar el sol también. No, es así no, es así no. Pero iba más que nada por ahí, ¿no? Y la catita también recuerdo. Entonces era literatura en la que yo no me sentí identificado para nada. Y yo saliendo del colegio recién encuentro ciencia ficción con Ray Bradbury, ¿no? Con Crónicas Marcianas, y me doy cuenta que me gusta la literatura. Sin embargo, yo ya había empezado a escribir una que otra cosita en el colegio, básicamente para lo que eran concursos, juegos florales, y había ganado. Había ganado una que otra cosa, entonces como que ya había algo por ahí. Pero nunca había pensado en ponerme a escribir, ni siquiera en leer, no me interesaba para nada, ¿no? Hasta que encuentro la ciencia ficción y digo, ah, vaya, mira, hay algo que me agrada, que me permite leer, y me puse a leer otras cosas. Y eso motivó a que yo me pusiera a escribir, pero ¿por qué me pongo a escribir? Me pongo a escribir porque yo siempre tuve ganas de contar historias, ¿no? Yo siempre he dicho que si yo hubiera podido ser músico, hubiera tenido recursos para hacer cine, hubiera podido hacer videojuegos o pudiera hacer videojuegos ahora, lo haría. Porque más que pensar en ese momento en quiero hacer literatura, lo que yo quería era contar algo. Era simplemente eso, ¿no? Entonces encuentro la posibilidad en la literatura, primero porque no me costaba, ¿no? A diferencia de, yo me hubiera gustado ser músico, por ejemplo, pero nunca tuve talento para los instrumentos musicales y sufrí mucho con eso, ¿no? Entonces no iba por ahí mi talento. Pensé en hacer cine en algún momento, pero era demasiado caro, y encuentro en este gusto que tuve pues por la literatura un medio para contar cosas, para expresarme. Y sí, pues empecé escribiendo X cosas, ¿no? Cosas mucho más íntimas, tal vez al principio, este tema de los traumas que comentas, sí, pues así empieza. Creo que todos, ¿no? Todos empezamos por ese lado. Pero en ese proceso yo fui haciendo uno que otro relato de ciencia ficción, uno que otro relato fantástico, que me fueron alejando de ese primer momento en el que yo me exploraba a mí mismo, ¿no? Y empecé a explorar otras cosas. Y por cosas de la vida yo termino haciendo mi segunda novela, o la que yo consideré mi segunda novela, que era Los Viejos Salvajes, que era efectivamente una novela de ciencia ficción. Sin embargo, antes, como un año antes, ya había hecho un intento de novela con cuentos cortos, que armaban una novela muy al estilo pues, de Crónicas Marcianas, ¿no? Historias que te arman una historia más grande, y lo había intentado, no me gustó cómo quedó, pero también era de ciencia ficción. Entonces no había sido que yo dije yo quiero hacer ciencia ficción, simplemente es lo que me salió, ¿no? Y por cosas de la vida saco este segundo libro, Los Viejos Salvajes, y una amiga de la familia, cuando ve el libro, me dice, oye, ¿por qué no lo mandas a un concurso? ¿No? No está de más, mándalo a un concurso, tal vez te vaya bien. Y era curioso porque mis amigos en literatura no confiaban en el libro. Yo tengo amigos que han estudiado literatura o que estudian literatura, y ellos decían, no, es ciencia ficción, eso no le va a ir bien, que acá no hay mercado para eso. Y decía, bueno, sí, pero es lo que me ha salido, ¿no? Y justo se dio la posibilidad del Premio Cámara Peruana de Libro, mando esta novela, y por suerte pues logra la mención honrosa, ¿no? Y es ahí que todo empieza. Y empieza en la medida en que empiezo a publicar, y tenía otros textos que también empiezan a ser revisados. Muy pronto, en 2012 saco Los Viejos Salvajes, pero en 2013 estoy publicando, por ejemplo, Campos de Batalla, que es de fantasía épica medieval, ¿no? Al estilo Señor de los Anillos, Juego de Tronos, pero eso yo lo escribí ahí nomás. O sea, yo termino de escribir Los Viejos Salvajes y me pongo a escribir cuentos pues, como estos de acá, ¿no? Como Esencia Cardíaca, como SOS, cuentos que tienen que ver con fantasía, con ciencia ficción, y cuentos también un poco más urbanos que no me gustaron tanto. Más me ha gustado mi trabajo en fantasía, en ciencia ficción, y también le ha gustado más a mis editores por cosas de la vida, ¿no? Y es así como empiezo yo a entrar en este mundo, y ahora yo sí escribo otras cosas, efectivamente, ¿no? Yo intento, tú incluso una vez te pasé un libro más urbano, ¿no? Que es recontra grosero, por ahí lo llegaste a revisar, pero yo llego a las editoriales y se asustan. No, esto ¿cómo vamos a publicar? Me dicen, no puede ser. Es una novela inédita que Carlos en su momento me pasó, una novela bien malcriada. Bien malcriada. Es una novela que, bueno, si yo tuviese una editorial yo sí la publicaría, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, espero que consigas un editor mexicano, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Una de las cosas o sea, que me gusta de lo que dices es que digamos, o sea, hay una franqueza, ¿no? Tú dices de que, digamos, en tu niñez o adolescencia, digamos, no leíste nada, ¿no? Algo que estoy notando últimamente en algunos escritores que están asumiendo esa realidad como ya sin miedo, ¿no? Porque a veces, o sea, antes, o sea, tú le preguntabas a un joven escritor, oye, ¿qué leías, no? De niño, de adolescente, y ya a los 12 años ya te habían leído todo Vargas Llosa, ¿no? Una cosa de esa, ¿no? O sea, lo cual es una mentira, ¿no? O sea, tú, digamos, empezaste a leer, digamos, saliendo del colegio. 7 años. Y, digamos, encontraste, digamos, esta suerte de revelación, ¿no? Con Ray Bradbury, ¿no? Sí. Que es este monstruo prácticamente, un tipo que escribió más de 120 libros
de ciencia ficción, la verdad es una bestia, la verdad. O sea, si alguno no ha leído acá a Ray Bradbury, yo le sugeriría que lo lean, porque precisamente Crónicas Marcianas tiene ese eco, ¿no? O sea, tiene ese eco de que permite a un escritor, digamos, encontrarse, o alguien que, digamos, tiene aspiraciones a escribir. Pero lo que yo te escucho ahora, creo que tu interés, digamos, por la ciencia ficción o por el discurso, digamos, fantástico, creo que viene por parte de un registro que está muy de moda, con mucho calado, digamos, en esta nueva generación, digamos, de autores, ¿no? Que tiene mucho que ver con el registro audiovisual, o sea, con el cine, ¿no? Entonces ahí yo creo que ahí, entre tú y yo hay una ligera, digamos, digamos, descompensación, porque yo estoy haciendo memoria ahorita. Y obviamente, por ejemplo, La Zona Desconocida no creo que sea de tu generación. ¿Twilight Zone? Claro, sí, o sea, así de tu generación. No es mi generación, pero sí la he visto, ¿no? No sé si es mi generación, pero sí la he visto. Pero más o menos, ¿cómo más o menos tú empiezas a interesarte ya por la ciencia ficción, pero como registro? O sea, ya no tanto como escritor, sino para que tú leas a Bradbury, obviamente ya tenías que saber algo de cómo era, digamos, la ciencia ficción, ¿no? Ya sea por alguna película o ya sea, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que es en todos, como tú has dicho, ¿no? En toda mi generación. Yo veo que básicamente los escritores menores de 35, 30 años para abajo estamos produciendo literatura no canónica, es lo que me parece, en su mayoría, ¿no? Tal vez hay uno que otro por ahí que sí va con la escuela, por así decirlo, pero yo veo, pues te puedo mencionar a Carlos Echevarría, Jorge Ureta, ¿no? Fersot, entre tantos pues que hay menores de 30 que no están produciendo literatura canónica, sino que se están yendo por otro lado. Y yo sí lo vinculo directamente con la influencia que hay pues del cine, de la televisión, del cable, que es importantísimo, y internet, que nos ha cambiado completamente la visión, ¿no? Y además hay que tener también en cuenta que todo eso es el proceso de globalización, y también empiezan a entrar nuevos libros acá, ¿no? Yo tengo entendido que los libros que entraban hasta los 80, principios de los 90 eran muy reducidos, ¿no? Y básicamente venían de Argentina, México, y ahí quedaba. Tampoco había una industria acá, no había una producción nacional, que recién se ha empezado a ver. Yo creo que viene por muchas cosas, ¿no? No solamente es las nuevas tecnologías en comunicaciones que aparecen en los años 90, sino que también es una consolidación de esta clase media emergente que empieza a pedir nuevos espacios, porque no se identifica para nada con lo que les habían dado o lo que les daba una élite cultural, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de escritores, o un buen número de escritores, ahora te aceptan que no leían justamente porque les pasaba lo mismo que me pasó a mí, y es que las cosas que nos daban no tenían nada que ver con la realidad que estábamos viviendo en ese momento, que era pues jugar videojuegos, que era ver Star Wars, que era ver Alien, y pues que te dieran por ahí corazón. A mí que me interesa, pues un niño que llora. Yo decía, yo quiero armas espaciales, quiero espadas láser, ¿no? Quiero, no sé, acción, aventura, terror. Y no había eso, y yo creo que es algo que le ha pasado a muchos, ¿no? Y sí tiene directamente que ver con todo este proceso, pero yo no dejaría, como te digo, de lado al posicionamiento de esta clase media emergente que empieza a pedir nuevas cosas, ¿no? Ya de otra forma, porque claro, primero llega, tenemos pues desde los años 60 que entra con Velasco este proceso, ¿no? No de formalización, sino de copamiento de los conos, donde empieza a surgir esta clase media emergente que tiene una movilidad social, ¿no? Entonces, desde los años 60 hasta los años 2000 hay una movilidad social, de los abuelos que llegan sin nada, empiezan a generar algo de dinero, permiten estudiar a los hijos, tal vez que lleguen hasta secundaria, institutos técnicos, y esos hijos estudian en universidades y ya tienen otra educación, ya quieren otras cosas, ya quieren cultura para ellos. Entonces, se empiezan a pedir nuevas cosas. Y es en este contexto en que yo creo que ha surgido, ¿no? Nuevas tecnologías en comunicaciones, emergencia de clase media que empieza a pedir nuevas cosas, y que lo curioso de la clase media es que tiende justamente a la diversidad, ¿no? Lo que pide es producción diversa, porque la clase media se entiende de esa forma, también se entiende como diversos. Y esto es lo que ha permitido también, yo creo, que haya ahora un surgimiento pues, de una industria editorial incipiente todavía, pero que nos está exigiendo trabajar mucho el terror, mucho la ciencia ficción, mucho lo no canónico. Porque si ahora yo llego al Altazor, por ejemplo, Altazor de frente te dice, si tú traes algo de terror te lo publico, me traes otra cosa pagas. O sea, es a ese nivel, ¿no? Y es porque hay una demanda muy fuerte por literatura no canónica, hoy en día, ¿no? Géneros alternativos, por así llamarlos. Por ejemplo, tú dices hace un rato de que, digamos, yo lo estoy asumiendo, ¿no? Que cuando mandaste Los Viejos Salvajes al concurso de la CPL, de la Cámara Peruana del Libro, o sea,
varios amigos tuyos que estudiaron literatura te dijeron de que no, que acá no pasa nada, ¿no? Que es un registro, digamos, que no se va a entender, ¿no? No hay mercado para esto, ¿no? Pero sin embargo, digamos, consigues una mención honrosa, ¿no? Obviamente ya el libro se publica, ¿no? ¿Tú cómo te enfrentaste? Y es algo que, digamos, me llama la atención porque cuando hay algo nuevo, sobre todo un registro nuevo, y más aún con un autor nuevo, es un poco difícil, digamos, ser tomado en cuenta por la crítica. ¿Tú cómo te asumes ante la crítica? O sea, yo creo que parte de todo este auge que hay de la ciencia ficción tiene una carencia, digamos, de una crítica que, digamos, lo está viendo este registro como una suerte de rareza, o sea, pero no como una realidad. Es lo que yo estoy, es una impresión que yo tengo, ¿no? Pero tú como autor, ¿cómo te sentiste ante la crítica? O sea, porque yo te voy a ser franco, o sea, es bien difícil, digamos, que la crítica preste atención al libro de un nuevo autor. O sea, ¿tú cómo te asumes ante ella? Bueno, fue muy difícil, definitivamente, ¿no? Yo creo que les pasa a todos los que empezamos en literatura, tenemos una idea completamente distinta de la realidad, ¿no? Uno llega creyendo que va a publicar un libro y que se va a hacer famoso de repente, que todo el mundo lo va a conocer, y eso no es así, pues, ¿no? Y fue una realidad a la que me enfrenté inmediatamente, porque yo tenía la mención honrosa y aún así no era nadie, ¿no? Tenía un libro con una mención honrosa que nadie conocía y que nadie le interesaba conocer. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues no sé, la verdad, yo empecé a moverme, por así decirlo, dejando los libros por aquí que por allá. Por suerte tuvo uno que otro comentario positivo, pero yo le agradezco mucho, y eso sí, yo siempre lo voy a comentar a Colchado Lucio, ¿no? Que es quien fue jurado en el premio y quien peleó el libro, porque sabemos muy bien, ¿no? Que cuando me lo comenta Doris Mormisato y el mismo Colchado luego, Doris me dice, ¿no? Colchado peleó por tu libro, me dijo, porque él creía que tu libro debía ganar. Sin embargo, el tema de que sea ciencia ficción fue un bloqueo fuerte para eso, ¿no? ¿No te acuerdas quién ganó? Claro, ganó 1984, sí, a Perú, que es un libro interesante también, ¿no? Ah, ya. Claro. Neira, claro. Pero bueno, era el tema de los jurados, ¿no? Y cuando yo hablo con Colchado, lo que Colchado me dice es, a mí me gustó tu libro porque era algo nuevo, algo que no se ha planteado acá, estaba interesante, me dice, lo habías llevado de buena forma, y es un registro que no existe. Y me parece interesante que se empiece a producir acá, y lo que me dice Colchado inmediatamente es, sigue produciendo ciencia ficción, ¿no? Me dice, olvídate por un tiempo de la literatura canónica, porque le mencioné que quería hacer otro tipo de literatura, me dijo, no hagas otro tipo de literatura, posiciónate en ciencia ficción, posiciónate en literatura fantástica, y así vas a conseguir algo de espacio, porque acá no hay, y tú no escribes mal. Eso fue lo que me dijo. Y básicamente le hice caso, ¿no? Porque yo saco esta mención honrosa y claro, con mi primer libro no tuve ningún respaldo, no, bueno, por ahí una que otra reseña, Tom Honores, tú también comentaste el libro, recuerdo. Sin embargo, no logra la fuerza que yo esperaba, pues sacamos 500 ejemplares, de los cuales se habrán vendido pues 250, 300, los demás han quedado refundidos en librerías de seguro y además regalados, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el 2013 yo ya tengo otro libro con el que yo llego al Altazor, llego con un libro de 5 cuentos al Altazor, de los cuales ellos deciden publicar solo uno, en una novela corta que se llama Campos de Batalla, y que eso es lo que yo creo que ya me da otra visión, porque ya no era un autor con un solo libro que había sacado una mención, sino que ya era un autor con 2 libros que estaba explorando géneros distintos, ¿no? Géneros alternativos, que había publicado incluso ya con un sello más importante, el que había publicado en Hoja Bulky, un sello que ya desapareció incluso, pero ya con este libro Campos de Batalla yo creo que me abro más puertas, ¿no? Porque yo ya tenía la mención honrosa y este segundo libro como que es un aval extra. Entonces yo empiezo ya a entregarle a críticos y me empiezan a reseñar más ese libro. Entonces hay más reseñas incluso, ahora ya no, ahora hay más reseñas de Los Viejos Salvajes por las reediciones y todo eso, pero en un principio hubieron más reseñas de Campos de Batalla que de Los Viejos Salvajes, ¿no? Y justo Carlos acaba de mencionar a Óscar Colchado. Yo creo que hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? O sea, más o menos quién es Óscar Colchado, ¿no? O sea, Óscar Colchado es hoy en día uno de los escritores peruanos vivos, creo, más importantes que tiene el Perú. Es un escritor, bueno, su ánimo de él no es una persona, digamos, que le guste salir mucho en prensa, es una persona, digamos, de perfil bajo. Definitivamente, o sea, no es un NN, pues para nada, o sea, él es autor de una novela que se llama Rosa Cuchillo, que es para mí una de las mejores novelas junto con Retablo de Julián Pérez sobre la violencia política en el Perú. Creo que es bastante saludable que lo menciones y sobre todo que a mí me alegra porque
te refleja, digamos, una sensibilidad de este escritor, ¿no? Porque es un escritor netamente, digamos, de temática andina, de temática también de la violencia, y es bien curioso, ¿no? Que haya tenido esa sensibilidad como para ver, digamos, los ecos y las epifanías que tenía tu novela, y sobre todo que te haya animado a seguir, digamos, en ese registro, porque otra persona te hubiese dicho, ¿sabes qué? Ya esto está bien ya como para tantearte, ya saca tu libro, ¿no? Pero si quieres que te tomen en cuenta, o sea, escribe novelas realistas, relatos realistas, ¿no? Que es lo que, digamos, acá la crítica está, digamos, o el público está, digamos, más adepto, digamos, a recibir, ¿no? Yo creo que fue clave, así por lo que estás contando, lo que te dice Corchado, creo, ¿no? Porque, obviamente, ¿no? O sea, yo creo que si Corchado tuviese la resonancia, digamos, más allá de la literatura que tiene, creo que estaríamos hablando de palabras mayores. O sea, Corchado, digamos, es un escritor importante, pero, digamos, no tiene esa resonancia así como lo pueden tener, digamos, otros escritores así tipo Fernando Ampuero o Alonso Cueto, ¿no? Que pasan ya más allá, digamos, de la resonancia literaria, ¿no? Sí, son prácticamente como referentes mediáticos, ¿no? O sea, lamentablemente Corchado no lo es, pero aún así Corchado creo que te dio un buen ánimo en ese sentido, ¿no? Ahora, una de las cosas que yo recuerdo, y lo recuerdo con bastante buena onda, la verdad, es el hecho, Carlos, que obviamente, como tú dices, o sea, empezaron a salir reseñas, empezaste a sacar otro libro, ¿no? Pero yo creo que contigo se inaugura algo que yo la verdad nunca he visto, o sea, y yo lo veo, digamos, con mucha, o sea, lo recuerdo con mucho cariño porque si, por ejemplo, yo un escritor de mi generación, ¿no? Sé que estamos, digamos, algo de la sub-35, algo así, una nota como esa, le pregunto que lo haga, o sea, no lo hace, porque está esta cuestión, digamos, no, que me da roche, no, qué vergüenza, no, pero igual tú lo hacías, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, hay patas, por ejemplo, que han publicado, por ejemplo, cuentarios o novelas, digamos, dentro del registro realista, por ejemplo. Oye, pero nadie me lee, nadie quiere comprar mi libro. Entonces una vez un pata yo le dije, oye, compadre, entonces tú ve y ofrece tu libro, pues, ¿no? O sea, gánate lectores. No, yo no voy a hacer eso, una cosa como esa, ¿no? Y algo que yo veo o sea, muy positivamente es el hecho de que tú empezaste a ir a colegios. O sea, en la Feria del Libro te vi ahí en el stand de la Estación de la Cultura, también te he visto en la Feria de la Católica alguna vez, ¿no? O sea, y tú, digamos, o sea, empiezas a interactuar con los lectores y yo creo que la referencialidad que vas, digamos, construyendo, porque yo sí he notado algo que has ido construyendo una referencialidad, es prácticamente basada en los lectores, o sea, más que creo yo que te importa una reseña, que una reseña es importante obviamente, y obviamente doble importante si es positiva, es el hecho de que estás generando lectores, o sea, y creo que ese es algo que muy pocos escritores peruanos hoy en día pueden decir, ¿no? Que tengo lectores. O sea, y en ese sentido a mí me gustaría saber cómo así te animaste, ¿no? Digamos porque la verdad, o sea, si yo te voy a ser franco, o sea, si tú me dices, oye Gabriel, ponte a vender tu libro, o sea, yo lo pensaría, no sé, 5 veces, 7 veces, ¿no? Tú sí, Pedro, ¿no? Tú sí lo haces. O tú sí, Cristian, ¿no? También. No, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo sí te animaste? Pues yo creo que es un tema de necesidad, ¿no? Yo creo que partió por ahí, como todo en esta vida, la necesidad nos lleva a hacer cosas. Yo no encontraba espacios para difundir mi trabajo, no encontraba rebote mediático, era muy difícil conseguir lectores. Entonces lo que me quedaba era acercar el producto a los lectores y convencerlos de que el producto era bueno más allá de quién fuera yo, ¿no? Entonces, claro, en la feria tú me has visto ofreciendo mi libro como si fuera un vendedor cualquiera, ¿no? Incluso casi pregono, ¿no? ¿Qué tal? Estamos promocionando esta novela, digo... No, así no. O sea, no, es que es falsa modestia, ¿no? Es falsa modestia, o sea... No, yo lo veía a Carlos parado, pasaba un pata, una chica, un adolescente... Hola amigo, ¿cómo estás? O sea, tú le dabas la mano, claro. O sea, no es nada de que, oh, mi libro, 3 por 20, no. Esas cosas no, ¿me entiendes? O sea, yo veía que, digamos, había un contacto. Claro. ¿Me entiendes? Y a lo que yo quiero llegar es al hecho de que tú querías, digamos, lo que tú querías era, digamos, hacer un contacto con el lector antes, digamos, que vender el libro. O sea, si yo, por ejemplo, quiero vender un libro, no sé, yo me pongo pues, un disfraz y pongo una pancarta que diga oferta 3 por 30, 3 por 50, una cosa como esa. No, o sea, lo que yo veía es que tú te acercabas y entablabas un diálogo. Entonces, eso es lo que a mí me llamaba la atención.
Claro, bueno, pero como te digo, creo que es mi carácter también, ¿no? Yo soy una persona que interactúa así, pero si yo tuve que hacer eso fue justamente por un tema de necesidad, ¿no? Que no llegaba a las personas, no llegaba a los lectores. Y claro, en colegios pasa lo mismo, ¿no? Lo que sucede en colegios es que nosotros estamos ahorita en un momento muy interesante para la literatura nacional, ¿no? Y que si bien pues tenemos toda la muestra canónica, conocemos a las grandes editoriales que se mueven y todo esto, hay un nivel de movimiento literario casi, no diría underground, pero sí diría fuera de lo establecido, ¿no? Fuera del mainstream, por así llamarlo, y que se da mucho en conos, que se da mucho en zonas deprimidas de la ciudad y que incluyen libros muchas veces que ni siquiera tienen ISBN, ¿no? Entonces nos enfrentamos a una realidad informal también, pero es en esta realidad informal en la que se ha buscado llegar a nuevos lectores, principalmente en zonas deprimidas. Y es ahí donde yo logro entrar contactándome con amigos lectores que tenían los mismos problemas que yo para poder posicionar sus libros, tal vez no de géneros como el mío, pero que tenían exactamente los mismos problemas. Entonces se juntan escritores y empiezan a ir a colegios, a hablar sobre literatura, a fomentar lectura y en ese interín también a promocionar sus libros, ¿no? Y es algo que yo sí empiezo a hacer, pero yo en la feria del libro logro un mejor contacto con la gente, creo, porque ahí puedo hablar directamente con las personas y convencerlos del libro en sí mismo, ¿no? Porque, claro, tú bien has dicho, yo hablo con la gente y hablo para explicarles un poco de qué va el libro. Si les pregunto primero si les interesa la ciencia ficción, si me dicen que no, bueno, les digo, bueno, no te preocupes, muchas gracias, ¿no? Pero lo que yo busco es acercar el libro a las personas. Si a la persona le interesa el libro, para mí es más que suficiente, ¿no? No tanto venderlo. Cuando la gente dice, ah, ya, lo voy a adquirir después, para mí es bastante. Cuando le toman foto al libro, ya logré algo, ¿no? Porque yo creo sinceramente, más allá de la necesidad yo como autor de vender mis libros o de posicionarlos, es la idea de mi género también, ¿no? Yo sí creo que es importante buscar la forma de posicionar los géneros no canónicos y que no tienen espacio, pues, así de simple. No tenemos espacio en prensa, es muy difícil que nos hagan caso a lo que hacemos fantasía, a lo que hacemos ciencia ficción. Como dije hace un rato, ¿no? Lo ven, digamos, como rareza. Claro, ven raro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarle el libro a la gente para que ellos sean los que nos busquen a nosotros al final. Nos tenemos que generar los lectores que empiecen a buscarnos a nosotros. Porque yo realmente, bueno, mira, las reseñas, como tú dices, pueden servir, pero muy poco, la verdad, ¿no? Yo recibí buenas reseñas con Campos de Batalla, pero eso no me ayudó a vender el libro, ¿no? Muy poco, tal vez. La venta más bien fue con este proceso, ¿no? Este proceso de interacción, este proceso de ir a colegios. Entonces, me parece importante ese trabajo, no solo por el tema de mis libros, sino porque de esa forma también estoy mostrando que se está trabajando otro tipo de literatura. Incluso hay mucha gente que en la feria del libro llega y dice, ¿qué? ¿Ciencia ficción peruana? A su madre, me dice. No sabía que había. Digo, no, sí, ahí se han producido 6 libros este año. El año pasado se han producido también 4 libros, me parece. Incluso salió una antología, les comento. Y la gente se impresiona porque no saben que existe. Y eso pasa porque no hay medios que se interesen realmente por el tema. Entonces yo creo que los autores de este género, lo que tenemos que hacer es sacarnos la mugre, pues, ¿no? Tenemos que buscar mostrar nuestro producto, decir, existimos, estamos produciendo, y por suerte hay gente que le interesa nuestro producto. Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de estar en una charla con Carlos en un colegio del Callao. En este colegio, bueno, cada quien tenía, digamos, un tema para abordar, ¿no? O sea, su relación con la literatura, todas esas cosas. Y cuando le tocó el turno de hablar a Carlos, o sea, prácticamente tú hablaste y lo que estábamos en la mesa, ¿no? O sea, que eran, digamos, escritores como Pedro Novoa, quien habla, Johan Page, Chris Gutiérrez, o sea, desaparecimos porque definitivamente, o sea, todos estos chicos, o sea, que eran adolescentes entre 14 y 16 años, o sea, estaban atentos a lo que tú decías porque definitivamente lo que tú estabas, digamos, contándoles sintonizaba con el mundo de ellos, ¿no? Y obviamente había una cuestión muy audiovisual también ahí, ¿no? O sea, de las películas, ¿no? Ya sea El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, de la cuestión de Star Wars, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Que es también algo que se ve en tus libros también, ¿no? Entonces, tú dices de que es un mercado todavía no muy desarrollado, pero es un mercado, digamos, de lectores bastante potente, o sea, definitivamente, o sea, yo creo que si alguien acá, digamos, quiere escribir y quiere ganar dinero, o sea, yo creo que, y si lo vemos, obviamente porque tú lo haces porque es tu necesidad como escritor de escribir en este registro,
sea, no creo que sea tu necesidad de ganar dinero, ¿entiendes? Sino es tu necesidad, digamos, de que yo me siento cómodo. O sea, mi registro natural es la ciencia ficción, la narrativa fantástica, ¿entiendes? O sea, y eso yo creo que le hace, lo que le da al asunto un contacto, o sea, lo que condimenta el discurso, ¿entiendes? O sea, ¿tú crees entonces que el futuro está en esta generación, o sea, en estos chicos de 14, 16 años que prácticamente están inmersos en una cultura audiovisual? Yo creo que va a cambiar el registro completamente. Yo estoy convencido de eso. Yo considero que este cambio desde los 90 en adelante lo que ha producido es una generación muy abierta, que tiende mucho a la diversidad, que quiere nuevas cosas y que debería diversificar el aspecto literario, es lo que yo creo, ¿no? Por ejemplo, críticos pues, o académicos como Elton Honores, ¿no? Que todavía es uno que analiza fantasía, ciencia ficción, que todavía parece raro, ¿no? Ahora yo creo que en unos años eso ya va a cambiar. ¿Por qué? Porque estos muchachos que tienen otro registro, que tienen otra intención para con la literatura o con el arte en general, van a llegar y van a imponer justamente sus cosas, ¿no? Que es básicamente lo que me pasó a mí. O sea, yo quería escribir y me puse a escribir, claro, me puse a escribir sobre eso. Y por suerte ha sintonizado con la necesidad, bueno, o con el auge de la industria editorial peruana, que sale pues, en parte gracias también a la ley del libro, ¿no? Que ha ayudado bastante, pero que se ha empezado a consolidar justamente con géneros alternativos, porque la gente que más consume libros son justamente adolescentes, son gente joven, gente adolescente, y consumen ese tipo de literatura. Y es interesante esto que comentas porque, claro, es un mercado muy potente en la medida en que, lamentablemente, esos chicos todavía no leen. Entonces, claro, hay un mercado que consume esto, pero hay un mercado gigantesco que no puede ser explotado todavía simplemente porque estos muchachos no encuentran un proceso de identificación con la literatura que los lleve a buscar literatura. Entonces, la gente no conoce literatura, y por eso que cuando yo llego a colegios y les hablo de esto, o les hablo de mi propia experiencia, como que les pasa lo mismo. Dicen, uy, a mí me pasa justamente lo mismo, odio lo que me dan, si me dieran otra cosa tal vez me interesara. Y efectivamente, ¿no? Cuando han podido revisar libros de amigos que estaban aquí presentes, Lenin Solano, Jorge Ureta, pues también, ¿no? Carlos Saldívar, el mismo Pedro, se han topado con textos tal vez más cercanos a ellos, ¿no? Cosas que antes que no les dan en el colegio normalmente y que los han alejado de la literatura. Como yo te digo, yo realmente odié la literatura. Yo creía que era pues una cosa de viejo, pues. Yo de verdad decía, no, la literatura no es para mí, pues para nada, ¿no? Hasta que descubro este libro maravilloso de Ray Bradbury. Yo creo que eso mismo le pasa a estos muchachos. Y sí, pues efectivamente, estos muchachos están dispuestos a consumir todo lo no canónico porque tienen un registro muy distinto. Y sí, hay que atacar ese espectro justamente para fomentar un mercado, ¿no? Un mercado editorial que yo creo que va de la mano con este crecimiento de la industria editorial, que ya lo tiene clarísimo, ¿no? La industria editorial se ha dado cuenta que los géneros alternativos son los que van a vender o los que están vendiendo justamente porque las nuevas generaciones se identifican con eso. Entonces, estamos viendo pues que el sello con el que trabajo, por ejemplo, ¿no? La Nave está apuntando justamente a literatura juvenil, está apuntando a ciencia ficción, está buscando libros de terror. Han aparecido editoriales como Torre de Papel, que está produciendo terror, ciencia ficción. El mismo Apogeo también está produciendo literatura muy alternativa. Entonces, los editores se han dado cuenta de eso también y están aprovechando este momento, ¿no? Y yo creo que es muy positivo. A mí me parece totalmente positivo porque mucho se habla acá de qué lee y qué no lee la gente, pero el problema es que nadie lee. Entonces, si tenemos un 5% de lectores en el país, no podemos estar hablando de qué leen y qué no leen. Debemos estar hablando de que la gente simplemente no lee y que no vamos a poder hacer que la gente lea si es que no consolidamos una industria editorial que diversifique el mercado y que le permita a esa gente con ideas distintas poder adquirir cosas que les agraden a ellos, ¿no? Yo creo que va por ahí la cosa. Una de las cosas que también veo en Carlos es que cuando tú hablas, ¿no? De que te acercas a los lectores, te has dado cuenta, o sea, de que obviamente en este país no se lee. No sé, pero ¿qué puede significar? A ver, el universo de gente que lea puede ser el 0.8 de más de 30 millones de personas, o sea, es por eso que, o sea, es un país, digamos, de bestias, ¿entiendes? Vamos a ser francos. Porque no se lee, pues, definitivamente, o sea, no hay una costumbre de leer, pero también hay algo, digamos, que un autor, digamos, de tu registro también tiene que enfrentar también, que es una suerte así como el prejuicio, ¿entiendes? O sea, ustedes ya más o menos deben tener una idea de que, por ejemplo, la república letrada, o sea, la clase letrada, esta clase, digamos, lectora, ¿no? Que como dice Carlos, va a los textos canónicos, a los discursos fijos, a los discursos que exploran la memoria, la historia.
como que ven un poco, digamos, digamos muy por encima, digamos, este tipo de registro como lo que tú haces. O sea, y en algunos casos lo catalogan como subliteratura. Bien. ¿Tú cómo te...? Bueno... ¿O te llega netamente? O sea? Bueno, decir que me llega tal vez suene feo, ¿no? Pero no es que me interese tanto, tú mismo lo has dicho, yo me preocupo más por mis lectores, la verdad, ¿no? Si la crítica le gusta lo que hago, bacán, me alegro un montón porque ayuda y es bonito, ¿no? Que reconozcan tu trabajo, pero a mí mucho más me interesa cuando un lector viene luego de un año a la feria y me exige la segunda parte de mi libro. Y yo le digo, no va a haber segunda parte porque nunca pensé en una segunda parte y me quise insultar. ¿Cómo puede ser? Es un desgraciado, ¿para qué me has dejado así? Tienes que hacer una segunda parte. Eso me emociona, me encanta. Y, o sea, te encanta que me insulten. No que me insulten, sino que la gente le guste mi trabajo y me pida más, ¿no? Y tanto así que he tenido que sacar estos libros en formato chiquito porque me lo pedían. O sea, yo he tenido que hacerlo porque mis lectores me decían, oye, ¿cuándo sacas algo nuevo? ¿Cuándo sacas algo nuevo? ¿Cuándo sacas algo nuevo? Y decía, todavía estoy demorando. Entonces, tenía unos cuentos por ahí y dije, bueno, los pongo en formato pequeño para darle a los lectores lo que quieren, ¿no? Y yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Claro, al principio yo sí me preocupaba tal vez por las reseñas, todo eso, pero ahorita me preocupo más por mis lectores. Es que ¿sabes lo que pasa acá? Y obviamente acá muchos escritores peruanos, definitivamente, y esto sí yo lanzo la crítica sin temor a nada, pese a que nos están grabando acá, transmitiendo en vivo, es que muchos escritores tienen miedo, así literalmente se mueren de miedo ante una mala reseña. Definitivamente, o sea, y al final una reseña, ya sea mala o positiva, no aumenta nada. O sea, a lo mejor te hace pasar bien una tarde de fin de semana, ¿no? Con el ego inflado, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero al final eso, digamos, no justifica, digamos, lo que una editorial busca, ¿no? Que es, digamos, números, a ver si se vende algo, a ver si eso verdaderamente esa buena reseña genera un impacto, ¿entiendes? O sea, y lo que yo veo en ti, Carlos, es algo, digamos, bastante positivo en tu actitud. Porque yo veo en tu actitud una actitud política, ¿entiendes? O sea, y es algo bastante interesante porque definitivamente, o sea, muchos escritores hablan, ¿no? De que hay que llegar a los lectores, hay que hacer esto, pero a la hora de la hora no hacen nada, ¿entiendes? En cambio, yo veo en ti que tienes una actitud política, que es, quiero llegar. O sea, y obviamente yo te hablo así, obviamente con mucho prejuicio, obviamente. O sea, para eso, digamos, hay que romper la barrera de la vergüenza, el roche, ¿entiendes? Hablar, saber más o menos cuál es tu público, ¿no? Que es un público, por lo que estoy, digamos, escuchándote, es un público juvenil. Pero tampoco no hay que engañarnos con es un público juvenil, porque, o sea, yo he leído todos los libros de Carlos y definitivamente no me he sentido pues un adolescente hormonal tampoco, sino he disfrutado con lo que has escrito. ¿Hay una actitud política en lo que haces? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que mi intención es hacer algo definitivamente, tiene que ver política con un nivel de organización tal vez, ¿no? Yo creo que me diferencio en eso de muchos de mis colegas, de que a mí sí me interesa llegar y generar un impacto. Yo sí creo eso, ¿no? Y creo que es importante lo que estamos haciendo más allá de mi propio trabajo. Yo considero eso. Creo que mi trabajo lo que va a hacer o lo que está haciendo es abrir espacios. Y creo que ese es el trabajo de todos los escritores ahora, ¿no? Como te decía, no tenemos lectores, nuestra chamba como escritores no es tanto preocuparnos porque nos lean, eso es parte de. Nuestro trabajo es abrir mercados, abrir espacios de lectores, porque de esa forma, de acá a 5 o 10 años, vamos a poder vivir de lo que estamos haciendo. Ahorita todavía es muy difícil, ¿no? Pero si empezamos a generar lectores durante 10, 15 años, esos muchachos van a consumir libros y muy probablemente acostumbren a sus hijos a consumir libros. Entonces vamos a tener una industria creciente realmente, ¿no? Mi actitud va más por ese lado, ¿no? Yo no me preocupo. No, lo que estás haciendo netamente, o sea, por ejemplo, ya que un chico de 15 o 17 años venga y te diga, Carlos, quiero la tercera parte, o el próximo año te digan, Carlos, quiero la cuarta parte, prácticamente te estás ahorrando, o sea, te estás prácticamente generando, digamos, un lector fiel hasta el momento que te muera. Una otra cosa, ¿entiendes? O sea, estás haciendo, o sea, lectores hinchas, una cosa como esa, ¿entiendes? Y es algo también bastante peculiar porque, o sea, yo creo que cuando pienso, digamos, en tu obra o pienso, digamos, la obra de cualquier escritor que hace, digamos, o sea, que escribe dentro del registro de la ciencia ficción o el registro o la narrativa fantástica,
es ya de por sí un outsider, o sea, es ya de por sí un marginal, ¿no? Pero creo que tú eres doblemente marginal porque tú eres un escritor, digamos, de derecha, de ideología de derecha, en un contexto peruano literario donde todos los escritores son frente amplio, ¿me entiendes? Una cosa como todos son, digamos, de izquierda, ¿me entiendes? O sea, radical, ¿me entiendes? O sea, en cambio tú, o sea, eres un escritor, digamos, de ideología de derecha. Yo no digo que estás haciendo literatura de derecha, no, sino lo que digo es que tu ideología es de derecha. Y yo me acuerdo una vez, esto hacía manera de anécdota, yo estaba en la Villarreal, no sé qué estaba haciendo allá, la cosa estaba en la Villarreal, y en eso yo veo una pancarta, pues, o sea, de la gente de la Villarreal, y era una pancarta contra ti, era una pancarta más o menos de este tamaño, no, pero esta es bonita, ¿no? Pero una pancarta de este tamaño, donde te decían de que Carlos de la Torre es el enemigo de la izquierda. Entonces, yo te lo comenté y dije, oye, te felicito, la verdad, porque la verdad, o sea, para que se hayan tomado el trabajo de hacerte una pancarta así es porque te quieren bastante, creo. No sabía, pero lo comentaste que era broma, la verdad. No, la verdad. Qué bonito, qué bonito. No, y tanto así que cuando conversamos, luego de conversar, algunas amigas se me acercan y me dicen, oye, ¿por qué hablas con él? Es radical. Ese es un radical, ese es del ala de la derecha, una cosa como eso, o sea. Y algo que me gusta de ti, Carlos, es que, digamos, tu ideología, o sea, no mina lo que tú escribes. O sea, ya es algo que, digamos, que yo lanzo acá una crítica abierta, donde a veces la ideología del escritor peruano promedio, o del escritor, digamos, latinoamericano en general, sí mina lo que escribe, ¿entiendes? O sea, por eso tenemos esas novelas de la violencia política, de los años del terrorismo, que prácticamente son novelas con una teoría detrás, ¿no? O sea, militar malo, terrorista revolucionario, cosas como esa, ¿entiendes? Por eso tenemos ese tipo de literatura, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente cualquier escritor puede escribir lo que le da la gana, pero el problema viene cuando la ideología mina el trabajo literario. Entonces lo que yo veo en ti es que tu ideología, digamos, de derecha, o sea, no mina lo que tú haces. O sea, yo cuando te leo, bueno, este libro es nuevo, o sea, no lo he leído todavía, pero yo sé que no voy a encontrar, digamos, acá esas trampas ideológicas, ¿entiendes? O sea, lo que voy a encontrar acá es una historia, o sea, es literatura, ¿entiendes? Bueno, claro, yo siempre he intentado no relacionar mi forma de ver el mundo con, bueno, está definitivamente, hay ideas mías ahí en los libros, eso es innegable, pero es que yo no pienso en eso cuando escribo, la verdad. Yo pienso en contar una historia y a mí lo que me interesa es explorar la condición de mis personajes en la situación en que los ponga, ¿no? Y normalmente los pongo en situaciones muy fregadas para justamente explorarlos en profundidad, ¿no? Y yo, claro, soy de derecha en la medida en que yo considero que hoy en día el mundo va para ese lado, ¿no? Yo me considero pragmático en lo que es político y yo lo que me considero es un liberal absoluto. Y tal vez no se ve reflejado en mi trabajo literario propiamente dicho, pero yo creo que sí se ve reflejado en mi visión con respecto a la literatura y con respecto a la industria cultural, ¿no? Claro. Yo confronto mucho con amigos con respecto a qué debe ser la cultura, ¿no? ¿Qué debe ser la cultura? ¿Qué debe ser la literatura? ¿Cómo debe ser la industria editorial? ¿Por qué es importante una industria editorial? ¿Por qué es importante un mercado también, ¿no? Mucha gente agarra y dice, no hay que vender. Digo, si no vendes, no hay producción, le digo. Es estúpido decir que no hay que vender, ¿no? Y la cultura también implica gasto, pues esto es una empresa. Para mí, sinceramente, el producir libros es una empresa. Yo lo veo de esa forma. Y tanto así que, y tal vez es por tema de visión del mundo, ¿no? Yo últimamente no permito que me paguen las ediciones. Yo prefiero ir a medias o pagarla íntegramente, porque de esa manera yo tengo control sobre mi producto, yo lo distribuyo como quiero, yo lo coloco donde quiero y no estoy aplastado, por así decirlo, por la editorial, ¿no? Cosa que le gusta a muchos escritores. Me va a publicar, me dan 10%, estoy contento. A mí no me interesa eso para nada, ¿no? Yo sí creo que esto es una empresa y hay que tomarlo como tal. Y esta empresa pues implica un gasto de tiempo, un gasto de recursos, y entonces tal vez por ahí es que se va mi lado de derecha o capitalista, por así decirlo, ¿no? No, pero eso, por ejemplo, cuando hablamos de derecha y de capitalismo, o sea, lo que tú dices ahorita, o sea, justo te estoy escuchando de que, digamos, tú quieres pagar tu edición, nada de 10%, esas cosas. Me hace recordar mucho a un cineasta que yo les sugiero que lo vean, que es Spike Jonze, que es un cineasta definitivamente impresionante, o sea que tiene muy buenas películas. Spike Jonze es, digamos, el gran, digamos, director de cine de la izquierda dura, pues, allá en Estados Unidos, ¿no? Y Spike Jonze prácticamente, te estoy escuchando ahorita hablar,
y estar escuchando hablar Spike Jonze, la verdad. O sea, es que no es una cuestión, digamos, si eres un criterio de una visión del mundo, si eres de derecha o de izquierda, no. Es una cuestión de criterio, ¿me entiendes? O sea, hay un criterio, o sea, tú te has dado cuenta de que sin traicionarte, digamos, o sea, la visión como ves el mundo, yo mismo lo puedo hacer, ¿me entiendes? O sea, ¿para qué irme, digamos, con una editorial que a lo mejor se porta bien conmigo, no? Y si se porta bien conmigo me dan el 10%, o sea, y yo sé que hay escritores que son felices con su 10%, ¿me entiendes? Pero contigo no va ese asunto, ¿no? O sea, tú ya te ha costado mucho forjar este mercado, ¿me entiendes? O sea, te ha costado mucho, digamos, tener el contacto con los lectores, ¿no? Porque yo digo una cosa, o sea, si tú vas a un colegio, y supongamos ya que en ese colegio vendas 40 libros, si esos 40 libros no gustan a estos adolescentes, definitivamente ya nunca más te vuelven a llamar, ¿me entiendes? En cambio, te vuelven a llamar, ¿me entiendes? Entonces, hay un fruto, digamos, de todo un trabajo que has estado haciendo, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que tú nunca has pensado, y es algo que yo quería preguntarte hace varios días, es, digamos, abrir una suerte como un frente, digamos, así de, o sea, que tú no seas solo, sino con un grupo de escritores también, digamos, ir y empezar, digamos, a recorrer los colegios, universidades, institutos, esas cosas. No, pero sí lo hemos hecho, ¿no? Y sí lo hacemos, sino que, claro, el problema siempre es el tiempo. Por ejemplo, hay amigos escritores con los que vamos a colegios de vez en cuando. El problema básicamente es el tema del tiempo, el tema de la distancia, y hay amigos que no están acá en Lima siempre, pues, ¿no? Últimamente se me ha complicado más, sí, porque he tenido que estar trabajando más en los temas de mis propios libros, ¿no? Al ya meterme a invertir en mis libros, al ver... yo no veo temas de distribución, por eso se lo dejo a las editoriales, sino que a mí me gusta tener un trato de socios, ¿no? Yo le planteo eso de frente al editor. Le digo, mira, ¿sabes qué? Yo no soy tu empleado, ¿no? Yo vengo acá a tercerizar una producción, yo me siento un artesano que ha hecho su producto y necesito que me ayuden a sacarlo en papel, es lo que necesito. Entonces, mi trato con las editoriales es básicamente de socios. Yo se los planteo así desde arranque, ¿no? Y yo les recomiendo también a los escritores que hagan eso, porque si no la editorial le trata como le da la gana. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? El trabajo que yo he estado haciendo en colegios es muy importante y sí lo he hecho. Incluso este año he ido a un colegio, me parece, e intenté ir a otro par más, pero no me da el cuerpo, ¿no? Porque este proceso de empezar a hacer mis propias cosas, incluso estoy aprendiendo últimamente Photoshop, ¿no? Porque yo quiero hacer mis portadas. O sea, me he cansado de pagarle a diseñadores. Por ejemplo, para estos libros yo he pagado a diseñadores que me hagan el producto. Ahora ya no quiero eso, ¿no? Ahora yo creo que puedo hacerlo yo mismo y me sale mejor de lo que yo esperaba. Entonces, me estoy concentrando ahorita más en eso. Definitivamente la idea de tener un grupo con el cual trabajar, con el cual avanzar, sí existe, sí se ha dado, pero a mí me gustaría enfocarlo de otra manera también, ¿no? Porque aquí los grupos literarios se ven simplemente como escritores y para mí no somos solo eso, ¿no? El escritor es realmente para mí un empresario, ¿no? Y tenemos que entendernos como empresarios y más que como empresarios, yo diría emprendedores. Pero no emprendedores en un tema netamente empresarial, sino emprendedores en la cultura, ¿no? Yo sí considero que este es un país muy duro, ¿no? Muy conservador, de élites muy rígidas en lo político, en lo económico, en lo cultural, que difícilmente dejan cambiar las cosas. Entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros los escritores es entendernos primero como lo que somos, como empresarios de la cultura, como emprendedores de la cultura que existen ahí para abrir nuevos espacios, y a raíz de esa idea recién juntarnos, porque si no lo que vemos son escritores que se juntan, claro, para ir a hacer eventos culturales, que tienen ciertas ideas respecto a la cultura, pero que al final terminan pidiendo apoyo del Estado, ¿no? Terminan diciendo, bueno, podríamos hacer más si el Estado nos apoyara. Yo no creo eso. Para mí el Estado más bien es una piedra en el zapato, es algo incómodo. A nosotros lo único que debería darnos el Estado es facilidad para tener mercados. Yo creo eso. Claro, porque mira, yo lo voy a decir así de buena onda, pero tampoco no para caer en cursilerías, ¿no? Pero definitivamente lo que está contando Carlos es definitivamente lo que tiene que hacer el Estado. O sea, yo sé, por ejemplo, que tú vas a colegios, creo que por ahí he visto también a un escritor, a Carlos Saldívar, también que va a colegios, también, que, digamos, o sea, lleva, digamos, literatura a los colegios. O sea, en otras palabras, lo que hacen es generar gusto por la lectura.
Porque obviamente, o sea, tú puedes hablar de gusto de la lectura, todo, y al final el adolescente te puede decir, ¿sabes qué? No me gusta tu libro, sí me gusta, o sea, eso es una cuestión aleatoria, ¿me entiendes? Pero el mismo hecho de ir, llevar, compartir experiencia literaria, es una actividad que no está haciendo el Estado. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay una oficina que es la promoción del libro, que es netamente una oficina que solamente es especializada en sacarse selfies nada más cada vez que van a hacer alguna promoción de la lectura, ¿me entiendes? Entonces, no veo eso. Entonces, lo que yo veo en ti es precisamente que estás haciendo, digamos, en la práctica lo que el Estado tendría que hacer. Yo no creo que el Estado lo deba hacer. Yo no lo creo. Yo creo que la generación de un espacio se va a dar en la medida en que estos emprendedores generen ese espacio, ¿no? Yo considero más bien que el Estado es una carga en ese sentido, porque siempre van a haber temas de gobierno, siempre van a haber temas ideológicos, siempre van a bloquearse entre ellos. Y más en un país como el nuestro, donde la cultura política es tan incipiente y donde uno llega y borra lo que hizo el otro. Claro. Entonces, realmente, ahorita para mí, pensar en que el Estado lo debe hacer, bueno, sería lo ideal, ¿no? Definitivamente. Claro. Pero yo creo que no va a pasar y que no deberíamos estarlo esperando. Yo creo que nuestro trabajo como emprendedores culturales es justamente generar esos espacios para que luego el Estado tenga que hacernos caso. Claro, o sea, bueno, o sea, yo te creo lo que dices porque, bueno, tú estás en la cancha, ¿no? O sea, yo veo el partido desde sentado, ¿no? Desde mi computadora, ¿no? Una cosa como esa, ¿no? Pero yo digo, con toda esta suerte, digamos, de gran despliegue vital, porque definitivamente hay que tener despliegue vital en esto, o sea, hay un despliegue físico, un despliegue anímico también. ¿Cómo, en qué momento, digamos, o sea, en qué momento escribes? ¿Cómo es tu método de trabajo, por ejemplo? O sea, ¿aprovechas las mañanas, las tardes, las noches, bueno, o entre horas? Es todo el día. Es todo el día. Yo me encierro, ¿no? Y yo siento que estoy trabajando todo el día porque puedo estarme yendo tal vez a la maestría, pero estoy pensando en lo que estoy trabajando, o en el libro que tengo que hacer, o en el libro que me han pedido, o en el diseño que tengo que hacer. Me despierto y estoy trabajando. Mi novia aquí no me va a mentir, todo el día estoy trabajando realmente, incluso se molesta a veces por eso. Pero yo creo que yo no diría que me pongo horas, nada, si me gustaría ponerme horas, pero me nace, o sea, yo me despierto y ya estoy diciendo, pucha, tengo que hacer esto, tengo que arreglar acá, tengo que escribir acá. Termino un libro, por ejemplo, este acá que terminé, el que te pasé, ¿no? Tengo 3 más urbanos por ahí que también me puse a escribir así de porrazo. Y después de 3 meses salieron, pero 3 meses de encerrarme, pues, ¿no? Yo me encierro durante días, a veces salgo a comer nomás. Mi proceso es así, básicamente, ¿no? Y yo me tengo que sentir muy cómodo, eso sí, ¿no? Yo creo que algo que sí necesitamos todos los escritores, bueno, escritor tal vez, palabras mayores, ¿no? Todos los que nos dedicamos a la literatura, es sentirnos cómodos en nuestro espacio de trabajo. Básicamente yo creo que es eso, más que un tema de horario, más que un tema no sé, del lugar en el que estar, es sentirte cómodo, ¿no? Yo me siento cómodo, sí, en mi habitación, es cierto, con mi desorden, ¿no? Pero es básicamente eso, el sentirme cómodo, juego videojuegos un rato, por ejemplo, para relajarme, por ejemplo, cuando no tengo ideas, me pongo a jugar videojuegos, o veo una película, o leo algo, pero lo único que busco es sentirme cómodo, ¿no? Y una vez siento que ya estoy cómodo, me siento a la máquina y empiezo a escribir. A veces no me sale nada, ¿no? Pero hay veces que sale, pues, ¿no? Bueno, es interesante lo que dices porque obviamente, si no me equivoco, tienes 5 libros publicados, tienes 3 novelas, o sea, la que me pasaste, esa novela, digamos, obscena, o sea, es ahí, obscena en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero 2 libros más que dices, o sea, yo creo que es bastante producción, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, hay una suerte de justamente la producción es donde yo veo la necesidad, digamos, vital del escritor por escribir, ¿entiendes? O sea, y obviamente más allá, digamos, de que tú asumas esto, digamos, como, creo yo, tarde o temprano va a tener que asumirse como que esto es una empresa, hay, digamos, una fijación por el trance de la escritura. Entonces eso es importante, ¿me entiendes? Porque más allá de lo que hagas, lo que hay detrás es, digamos, el escritor, ¿no? En ese sentido. Tú en un principio me comentaste de que, digamos, Ray Bradbury fue o sea, la epifanía, ¿no? que te hizo creer, esto yo quiero hacer. Pero en estos años, o sea, ¿qué otros escritores has descubierto, digamos, esa ficción? Bueno, en ciencia ficción, tal vez los más clásicos, ¿no? Me gusta mucho K. Dick, me gusta mucho Heinlein. Asimov más o menos, me parece un poco duro, hay gente que lo fascina, ¿no? Ya depende de gustos. Pero también empecé a explorar otras cosas, ¿no? No solamente me quedé, pues, en ciencia ficción. Yo creo que es el proceso de
del arte en sí, ¿no? Por ejemplo, te gusta el rock, empiezas a escuchar rock, pero eso te va a llevar en algún momento a escuchar tal vez alternativo, tal vez trova, ¿no? Y algo así me ha pasado porque, claro, yo disfruto mucho de la ciencia ficción, pero a raíz de eso empiezo a descubrir otros autores como Coetzee, por ejemplo, ¿no? Recuerdo Desgracia, que es un libro que me maravilló también, no me esperaba eso de otro tipo de literatura que no fuera ciencia ficción. Luego por ahí leía a Jelinek, nunca me voy a olvidar La pianista también, que yo recuerdo haber leído La pianista antes de empezar a escribir Los viejos salvajes, y yo tenía el ritmo en la cabeza. Yo me acuerdo clarísimo que tenía el ritmo de Jelinek de los golpes, ¿no? Cada oración golpe tras golpe tras golpe, y era lo que intenté hacer también, me parece, en Los viejos salvajes, porque yo tenía ese ritmo en la cabeza. Yo te diría que tal vez mi autor favorito, pues, o mi autora favorita es Jelinek, ¿no? Efraín de Jelinek, justamente por su calidad de prosa. Pero pues por ahí descubrí a varios, ¿no? He descubierto realmente a varios, tal vez no dedicados a la ciencia ficción, también a Steinbeck, también por ahí, ¿no? A Paul Auster, que bueno, me puse a buscar a pues se me ha ido el nombre ahorita, a Dickens no, se me ha ido el nombre, el Libro de la Selva. Kipling, por ejemplo, maravilloso también Kipling, ¿no? Incluso tiene cuentos que juegan con lo fantástico de cierta forma, ¿no? Con este mundo en la India, ¿no? Entonces, empecé a explorar otras cosas, ¿no? No me quedé solamente en ciencia ficción, solo en fantasía. Ahora he estado revisando textos como los de Andrzej Sapkowski, por ejemplo, los textos del Brujo, que son interesantísimos. Yo lo descubro por juegos de video, ¿no? Hay un juego de video que se llama The Witcher, que tiene tres sagas, 3 sesiones, ¿no? El 1, el 2 y el 3, que son juegos maravillosos y están catalogados, tanto el número 3 está catalogado con 10 de 10 por todas las páginas dedicadas a juegos. Y que realmente me maravilló tanto el juego que agarré los libros, tiene 11 libros me parece, Andrzej Sapkowski del Brujo, y incluso es interesante porque los libros no alcanzan el nivel narrativo que tiene el juego de video. Eso me pareció interesantísimo también, ¿no? Si bien Sapkowski plantea cosas muy interesantes en sus libros, tiene buena prosa, la narración como la llevan en los juegos de video lo ha superado pero de lejos, y eso a mí me lleva a pensar también que los juegos de video son un formato artístico, ¿no? Que involucra no solo gráficos, sino también involucra un guión muy bien desarrollado, y se puede ver claramente en esta saga del Brujo. Entonces he estado explorando todo eso. Otro que también he visto ya por la moda, ¿no? Ha sido a Martin, ¿no? A George Martin, que me gusta mucho cómo juega con estos puntos de vista, ¿no? En tercera persona múltiples, ¿no? Estos puntos de vista múltiples, que tiene la posibilidad de ir matando a sus personajes sin ningún remordimiento, ¿no? Porque tiene tantos personajes tan desarrollados, tiene tantos puntos de vista tan desarrollados, que no importa si mata un personaje, porque inmediatamente lo reemplaza con otro que está tan bien desarrollado, que va a llamar la atención y que va a enamorarte dentro de la lectura, ¿no? Y eso me parece muy interesante, y me parece un formato que se podría explorar, ¿no? Me parece un formato bien interesante para explorar. El tema sí es que tal vez en la realidad peruana hacer libros de este vuelo es un poco complicado, porque la gente no los compra, ¿no? La gente aquí se asusta con los libros tan grandes. En Europa tú ves, pues los bestsellers son monstruones, ¿no? Acá no, acá los bestsellers o los que se venden 1000, 2000 al año son libros más bien pequeños, ¿no? Son libros de 100, 150 páginas. Y eso responde a nuestra realidad también, ¿no? Entonces, tal vez es un poco difícil mandarse con una obra al estilo Martin, con múltiples puntos de vista que puedas reemplazar de esa forma, pero yo creo que es algo interesante en lo que explorar más adelante, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta a Carlos? O sea, preguntarle algo o algo así, preguntarle a Carlos Sabería. Sobre el derecho de autor. Yo tengo entendido que los autores son los que pagan el cortometraje. En este caso, creo que trabajan como empresarios. ¿Cómo sería la institución de derecho de autor? ¿Cómo pagaría? ¿Cómo se le paga el derecho de autor? Qué buena pregunta. El derecho, bueno... Hay el editor se le paga. Claro, es que como yo no trabajo con el tema de regalías, yo voy de frente a medias con mis editores, ¿no? Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Si yo pago íntegro, mi trato es bien simple. Yo he pagado íntegro el libro me ha salido, por ejemplo, producirlo X, ¿no? X precio, 3 soles, pongo 4 soles. Entonces yo al editor le digo, mira, yo lo saco y si tú quieres comprarme el libro te lo dejo a 4.50. Y véndelos tú, pues, ¿no? Si quieres lo haces. Y si vamos a medias, pues quédate con 500, yo me quedo con 500, ¿no? Y si tú me quieres comprar libros, te los vendo a 50 céntimos más del costo de producción. Y si yo te quiero comprar libros, véndemelos al mismo precio, ¿no? Al precio de 50 centavos más del precio de producción, y todos estamos felices de esa forma. Nadie está perdiendo, todos estamos bien y estamos en un trato asociativo. Entonces yo trabajo así.
claro, no sé exactamente cómo es el tema de regalías, incluso creo que hay... Claro, claro, pero ahí eso se va por el tema de regalías, me parece, pues, ¿no? Va directamente al tema de regalías. Claro, habrá en tema de música, pues en literatura no sé cuál es. Bueno, es que no, la verdad no podría decirle... Procesos de difusión. Claro. Y a mí me pega la promoción, me impulsa para echar más la publicidad, eso es lo importante. No, así claro. Viajan en Argentina, viajando en... Claro, el tema también es que acá no hay industria editorial todavía, ¿no? Entonces los tirajes son de 1000, 1500 libros, entonces... Pero poquitos se inicia, pero es muy poquito, sí. Que queda, ahí empieza la publicidad y crece. Debería ser así, ¿no? Pero yo todavía no veo eso, la verdad no tengo muy claro cómo es eso, porque aquí el mecanismo es muy... La ley está nada. No, sí, pero la verdad es que no es una costumbre acá todavía. Lamentablemente nuestra realidad literaria, por lo menos en el mundo editorial, sigue siendo bastante informal, ¿no? Incluso muchas veces ni siquiera se firma contrato a ese nivel, ¿no? Yo con los últimos libros que he sacado no he firmado contrato, todo es de boca. Todo es trato así de respeto mutuo, pues, ¿no? Ese es el problema de informalidad que trae, que lleva eso. Por eso digo, yo soy músico, claro. Hago años, los músicos estoy informal durante muchos años. Sí, pues. Ahora una asociación de gestión colectiva que recibe poco tiempo. Después de 50 años está cobrando derechos de intérpretes, derechos de grabación. O sea, miles de ellos se han perdido, por ejemplo. Claro. La señora Jesús Vázquez, el derecho de intérprete, que hubiera cobrado sería millonario. Sí, pues. Claro. Sí, por eso sería cuestión de formalizarlo. Sí, definitivamente. Y ahí la gente se va de acuerdo. Claro, definitivamente, ¿no? Pero yo creo que eso va a venir con la consolidación de la industria editorial también. Como no existe todavía, ni siquiera se piensa eso, o sea, ni siquiera se habla de eso, ¿no? Pero va a tener que hablarse, definitivamente. Sí, no, está, y hay que hablarlo, tienes mucha razón en eso, ¿no? Hay que hablarlo y yo estoy seguro que va a darse, ¿no? Pero va a tener mucho que ver también con que la literatura se industrialice, ¿no? Y que realmente empiece a copar espacios que permitan eso justamente. La otra vez justo hablaba pues con mi editor, ¿no? Porque había salido una parte de Los Viejos Salvajes en un texto de Santillana. Yo le digo, oye, ¿y eso no tiene tema de derechos de autor? Me dice, creo que sí, pero en la medida en que pase de cierto número de palabras. Entonces, cosas así que yo no sabía, la verdad, ¿no? Pero que sí existen, ¿no? Y que sí habría que preocuparnos más del lado editorial por eso, porque la verdad ni lo pensamos. Bueno, para recomendaciones que dan, perdón, la UNESCO hay recomendaciones que dan y que apoyan bastante. Ya, pero antes, digamos, o sea, de irnos, ¿no? Por hablar de derecho de autor, todas esas cosas, o sea, en cuestión, digamos, literaria, pienso yo. Definitivamente, o sea, teníamos que preocuparnos primero por forjar lectores, ¿no? Sí. O sea, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, si queremos en un momento tener una industria editorial que traiga todos estos beneficios legales, obviamente primero es, digamos, tener lectores, ¿no? En este sentido, lo que hace Carlos definitivamente es encomiable, ¿no? O sea, yo lo voy a decir, digamos así, disculpen la palabra, pero definitivamente la actitud que tú tienes es un llamado al desahuevamiento de muchos escritores que piensan de que sus libros se van a vender solos, o sea, se van a leer por arte de magia. No, o sea, el escritor también tiene que salir y hablar de literatura, o sea, forjar lectores, ¿no? En este sentido, Carlos, la verdad, yo estoy muy contento porque definitivamente, dentro de los muchos escritores que he tenido acá, digamos, conversando, bueno, obviamente tú sabes a quiénes han pasado por acá. Yo creo que tú eres el que tiene muy clara, digamos, muy claras las ideas a qué es lo que estás apuntando, ¿entiendes? Y yo sé que te va a ir bien, ¿me entiendes? O sea, lo que te puedo decir es, sigue escribiendo, sigue en lo tuyo, ¿no? Y estás consiguiendo lo que mucha gente no consigue, o sea, lo que muchos escritores no consiguen, que es lectores. Y eso es impresionante, o sea, y no es poca cosa, o sea, hay escritores que pueden tener 7 libros pero no tienen lectores. En cambio, tú ya estás cosechando lectores y eso es importante, la verdad. Un fuerte aplauso para Carlos. Ahora ya hemos hablado, digamos, de formar lectores, ya seamos coherentes. El libro de Carlos, Heredero del Cosmos, se está vendiendo a 30 soles allá y estos 2 libros de acá a 5 soles. Así es que si ustedes ya lo leyeron, ya bacán, lo han leído, pero sería bueno también que lo compren para regalárselo a otra persona, ¿no? Para que te lean, ¿no? ¿En qué sentido? Gracias por venir. Gracias.